En el projecte El paper de la 4F2C en la tumorigènesi, un equip de científics de l'Institut de Recerca Biomèdica dirigit per Manel Palacín ha investigat la relació de la proteïna 4F2HC amb el càncer. Venimos investigando una proteína que es 4F2HC. Esta es una proteína que es la cadena pesada de los transportadores de aminoácidos. Y aparte de ser una proteína que actúa en el transporte de aminoácidos, es multifuncional y también actúa en otras funciones celulares, como es la activación o la señalización de integrinas. Y además es una proteína que se ha implicado en cáncer, por dos razones. Una, porque está muy sobreexpresada en algunos tumores humanos, y la otra razón es porque si cogemos células y artificialmente le sobreexpresamos esta proteína, si a estas células las inyectamos en ratones, los ratones ahora desarrollen tumores. Amb la seva investigació, l'equip que dirigeix Palacín ha aconseguit resoldre l'estructura de la proteïna, cosa que no havia aconseguit mai ningú abans, però encara queda molt per saber i és per això que Palacín i el seu equip continuen treballant en el projecte. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido evaluar cómo cambia una célula cuando esta proteína es eliminada artificialmente. O sea, genéticamente hemos eliminado esta proteína. Entonces lo que nos hemos encontrado es que cualquier célula con la que hemos estudiado, si eliminamos esta proteína, su crecimiento celular está muy comprometido. ¿Cuál es la idea que esperamos que en un futuro podamos alcanzar? No estamos, ni podemos dar fechas, ni visualizamos todavía el fin. Bien, si 4F2 tiene que ver en este papel de que su sobreexpresión conduce a tumorigénesis, y si identificamos el ligando que está relacionado con 4F2, eventualmente podríamos diseñar, se convierte 4F2 y su hendidura en una diana terapéutica. Y conocer su ligando puede empezar a pensar en establecer estrategias de emular este ligando para modular la acción de 4F2. Con ello modular la acción de integrinas y eventualmente, ya que es dependiente de 4F2 la célula, pues inactivar con fármacos la actividad de 4F2. Esto nos llevará, si la inactivamos completamente, a destruir todas las células del organismo. Pero como pasa en muchos casos, las drogas, los fármacos, actúan reduciendo algo de la actividad en aquellas células que son más necesitadas de, por ejemplo, un exacerbado crecimiento celular, y eventualmente podemos quizá reducir la función de 4F2 en su acción con integrinas de transporte de aminoácidos en un determinado porcentaje, y eso ser más nocivo para las células tumorales que para las células normales.